Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón del Partido Verde, la colectividad de la coalición que tiene en ascuas la aprobación de la reforma a la salud. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 27 de noviembre. Esta semana vuelve otra vez la reforma a la salud, a ver si por fin pasa algo con su segundo debate en la Cámara. Es muy posible que el martes volvamos a ver las escenas que ya hemos visto durante semanas anteriores. El gobierno no puede controlar el quórum, unos se van, otros piden aplazar y otros que no se voten en bloque los artículos. El presidente Gustavo Petro dijo este fin de semana que va a radicar la reforma las veces que sea necesario. Pero el principal protagonista de este último acto son los verdes, cuyos 15 votos en la Cámara le sirven al gobierno para mantener las mayorías, pero ahí dentro de esa colectividad hay feroces críticas al proyecto. Hoy hablamos de lo que tiene el verde con el gobierno, de lo que necesita el gobierno del verde y si hay alguna forma de salir de este laberinto que se volvió el segundo debate de la reforma en la Cámara. Gerson Ortiz vuelve a la cocina política para explicarnos la receta de la rebelión verde. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por la invitación. ¿Cómo podemos definir lo que es el Partido Verde? Porque no necesariamente todos actúan igual. Uno lo podría considerar como un partido excesivamente democrático. No tiene una cabeza propia, sino que se rige por varias instancias. Tiene 3 codirectores, una dirección nacional ejecutiva y una bancada diversa que mezcla, por ejemplo, los votos de opinión de Angélica Lozano, de Jonathan Pulido, más conocido como J.P. Hernández, de Ariel Ávila, y al mismo tiempo votos con maquinaria como Iván Name, el presidente del Senado, la representante Olga Lucía Velázquez, e incluso Carlos Amaya, gobernador electo y codirector nacional, y con bancada propia dentro del Partido Verde. Paquete completo. Exactamente. Y es una diversidad política e ideológica que también se vio en las presidenciales, fíjese usted. Mientras la senadora Angélica Lozano pidió votar por Petro en segunda vuelta, el ahora gobernador Amaya, ahora aliado del gobierno, pidió votar por Rodolfo y otros más se fueron en blanco. La pelea de un sector verde con el gobierno arrancó por el propio gobierno, porque les echaron en cara las cuotas que tienen con el presidente Petro. ¿Qué tanto poder tiene realmente el Partido Verde dentro del gobierno y la Casa de Nariño? Imagínese, el gobierno buscó sentarse con el Centro Democrático para arreglar las cosas y terminó fue peleado con el Verde. Uno puede decir que la Alianza Verde dentro de Palacio tiene muchas y altas cuotas representativas, 2 sillas claves puntualmente. La de Carlos Ramón González, director administrativo de Presidencia, que es el que maneja todos los contratos y es uno de los dueños del Partido Verde. Tan dueño es que saca plata de su bolsillo para financiar campañas de los verdes y después la recupera vía reposición de votos. La otra silla clave es la de la consejera para las regiones, o sea, la que tiene que hablar con los gobernadores, alcaldes, congresistas, que es Sandra Ortiz, ex senadora verde y ex candidata presidencial. No tienen ministerios, pero tienen entidades que manejan mucha plata. La dirección del SENA, donde está el ex senador y ex ministro Jorge Londoño, la dirección del ICETEX, que está en cabeza del ex representante Mauricio Toro, y el Fondo de Paz, en el que está el ex representante Wilmer Leal. Los que cuentas llegaron el primer año no necesariamente para el trámite de las reformas, que fue lo que les echó en cara el ministro de Salud. El problema de las comunicaciones, diría un expresidente por ahí. Sí, lo que pasa, Tatiana, es que el ministro Jaramillo generalizó a toda la bancada de Cámara, que son unos 15 representantes, cuando en realidad su queja tenía nombre y apellido propio: Catherine Miranda. Jaramillo habló del ICETEX porque Toro es muy cercano a la representante Miranda y del SENA porque varias subdirecciones de Bogotá de esa entidad se las achacan a ella. ¿Pero qué tiene Miranda para que un ministro le achaque a ella entre 187 congresistas que la reforma no anda? Es el daño que ha hecho, ¿no? Miranda hace parte del bloque que le hace resistencia a la reforma a la salud de una forma muy mediática y muy estratégica. Miranda, que viene del activismo político y es la representante más votada de Bogotá, más de 100.000 votos, ha promovido las propuestas de aplazamiento de la reforma, fue la que tramitó la subcomisión para revisar la reforma y que detuvo el trámite por un mes, y ella es muy vocal diciendo que se vote, por ejemplo, artículo por artículo, lo cual retrasa el avance del debate. Ahora ella diría que es para mantener el debate vivo. Y digamos que es lo lógico y lo detallado dentro del Congreso. Miranda tiene otra ventaja, Tatiana, y es que se la lleva muy bien con las cabezas de las bancadas de oposición. Es muy cercana a Carlos Cuenca de Cambio Radical, a Carolina Arbeláez también de Cambio Radical, incluso a Andrés Forero del Centro Democrático o a Armando Sabaraín del Partido Conservador. Y entonces, como al ministro le quedaba obvio irse contra la oposición para achacar el fracaso del debate de la semana pasada, por eso entonces se lo achacó a los verdes. Porque además, Tatiana, esta queja de que los verdes y en especial Miranda tienen participación en el gobierno es muy de la bancada del pacto histórico, que le achaca a Miranda que se detenga la reforma. Pero como generalizó, Jaramillo pues logró lo improbable.
que fue unir ahora sí al Verde como una bancada. Por eso los 15 representantes firmaron la carta rechazando sus palabras y ya le pidieron al directorio nacional una reunión para definir si se mantienen oficialmente como partido de gobierno o se saltan a la independencia. Lo que es un mero trámite de forma porque en el papel eso ya se está viendo. El gobierno ya sabe quiénes le están ayudando y quiénes no. Catherine Miranda y Caterine Jubinao son dos de las representantes más vocales para decir a los demás que se salgan de la coalición. Ambas de Bogotá, ambas cercanas a la alcaldesa Claudia López. Mi pregunta es, Gerson, ¿ellas representan la mayoría dentro del partido? No, Tatiana, porque como le decía al principio, este es un partido que tiene tantos matices que es difícil saber que la mayoría quieren irse o no. Y yo se lo puedo ir desgranando si quiere así. A ver. La coordinadora ponente de la reforma a la salud se llama Marta Alfonso, es del Verde, es del Tolima y está jugada por la reforma tal cual como la concibe el gobierno. No va a salirse de la coalición justamente por ese convencimiento que tiene. Seguramente en esa línea también van a estar los aliados de Carlos Amaya en la Cámara. Amaya como gobernador necesita el gobierno nacional porque sus representantes lograron meter muchas cosas en el Plan Nacional de Desarrollo que le van a favorecer a Boyacá. Inclusive eso ya se está bajando vía presupuesto para el 2024. No le sonaría a irse. Claro. Pero si uno se salta al Senado, encontraría a Angélica Lozano, que está en la misma línea de Miranda y Jubinao. En contraste, Ariel Ávila e Inti Esprilla, que son más línea gobernista, aunque tengan reparos como lo ha hecho explícitamente Ariel Ávila. Y hay alas más pragmáticas, por ejemplo, Iván Name, el presidente del Senado, que se elige con estructuras y maquinarias, pero que también le habla duro al gobierno. Sí. Y en medio de esa tensión, pues ha propuesto un revolcón de ministerios y que el Verde tenga su propio ministerio. Bueno, pero el martes volveremos seguramente a ver el mismo teatro, la solicitud de aplazamiento, la solicitud para votar artículos 1 a 1, la pelea y el levantamiento del quórum. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es que antes de la plenaria los verdes se van a reunir para ver qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Pero mientras tanto, uno lo que sí encuentra, Tatiana, es que tanto la bancada verde como el gobierno ya han dado señales de tratar de mantener al menos un diálogo directo más allá de las palabras de Jaramillo. Sí. Jubinao y Miranda, por ejemplo, le propusieron al presidente un tinto para contarle sus preocupaciones por la reforma, así como él ya lo tuvo con Uribe. De hecho, han logrado que algunas proposiciones que ellas tienen sobre la reforma sean aprobadas en medio del debate. Y de parte del gobierno ya habló el ministro Velasco, autor de la ley de bomberos, tratando de apagar ese incendio. Pero si al final los verdes en un acto de rebeldía y de cansancio dicen ya no van más en el gobierno, ¿qué puede pasar con las mayorías para aprobar la reforma a la salud y las demás reformas que también empiecen su trámite pronto? Pues en el caso de los verdes es oficializar algo que ya está pasando de facto. Ya el gobierno sabe con quiénes cuenta y con quiénes no. Pero le daría un golpe mediático a la reforma al mostrar que va perdiendo un respaldo político que cada vez es menor, lo que hablamos de las dificultades de mantener el quórum. Sí. Y es darle impulso a la idea que viene moviendo la oposición de que ni los propios aliados creen en la reforma y mucho menos en Petro. Pero pues eso de declararse de gobierno o independencia es un mero formalismo, como si en el gobierno Duque. ¿Se acuerda que Cambio Radical era independiente pero tenía 3 ministerios? Claro, Salud hasta que ese ministro se peleó con Vargas Lleras, TIC hasta que la sacaron por lo de centros poblados y la ministra de Comercio. Entonces a eso es a lo que se tiene el Verde, que es partido de gobierno, y a lo que se tiene el gobierno Petro, que tiene clara su estrategia de no acordar directamente con los partidos, sino con algunas de las facciones que hacen parte de ellos. Al final, Tatiana, todo esto puede terminar de impulsar algo que ya están moviendo los propios partidos para presentar a partir de febrero del otro año, y es la idea de una reforma política. ¿Por qué? Porque el eje de esa reforma política es meter un artículo de transfugismo, y así los verdes petristas, por ejemplo, podrían estar más cómodos en el pacto, y los verdes no tan petristas, pues se podrían terminar de adueñar en el verde o pasarse a otras facciones más independientes. La vieja confiable del voltearepismo. Gracias por pasar por acá, Gerson. Vamos a estar pendientes. Gracias, Tatiana, por la invitación. Esta semana empieza el debate de la reforma a la educación. También ocurrirá la versión libre de Álvaro Uribe sobre la masacre de El Aro en la Fiscalía y arranca la Conferencia Climática Mundial en Dubái. Todas las movidas de poder van a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.